fue después de una cena en Lausanne con los profesores de la École Polytechnique, con la cual la facultad tenía muy buenas relaciones. De hecho, hubo varios proyectos en conjunto entre una escuela politécnica de nivel universitario suiza, con todos los recursos suizos, y la FADU, que en ese momento, bueno, como de costumbre, era una universidad importante, pero con escasos recursos. De hecho, se hicieron, como decía, varios proyectos, urbanización en Campana, varios proyectos, por ejemplo, toda la escalera que está acá, dedicada a Le Corbusier, fue financiada por la Politécnica. Hubo muchos becados, graduados que fueron a estudiar a Suiza. Y bueno, yo iba permanentemente porque teníamos que combinar las actividades. Una noche fuimos a cenar con los profesores de la escuela y creo que estaba Pancho Lierno, que era en su momento investigador del área de historia y crítica. Entonces, conversando, vimos que las investigaciones que se hacían en la facultad, que eran un comienzo. En realidad, la investigación en la FADU comenzó en 1983, 1984, que la secretaria de posgrado fue el arquitecto Varas, y después lo tomamos Odilia Suárez y yo, y le dimos continuidad. Pero era un área dedicada básicamente la de investigación a estudios urbanos e historia y crítica. No tenían otros aspectos. Nos pareció importante, además, que se pudiera reflejar lo que se estaba haciendo y lo que se iba a hacer en una revista con certificación. No una revista donde se publicaba cualquier colaboración, sino una revista que estuviera con los criterios de las publicaciones de investigación, cosa que no había en nuestro país y creo que tampoco en Latinoamérica. Y era como darle un punto, un espaldarazo a la investigación, que era lo que permanentemente estábamos buscando. Así que bueno, en esa reunión, entre chistes y cerveza, vimos la necesidad y bueno, buscamos además cómo hacer una revista bilingüe, francés-español, y iba a haber colaboración al principio, hasta arrancar bien con la revista, colaboración en el aspecto económico y colaboración de los investigadores suizos. Uno de los temas fue el nombre, cómo poner un nombre que sonara en español y en francés, y por eso tiene el nombre ARIA, porque es Agenda de Reflexión en Arquitectura y Diseño del Urbanismo, Agenda de Reflexión en Arquitectura, Diseño del Urbanismo. Objetivos académicos era justamente consolidar el área de investigación, pensando que en esos años la facultad era una facultad básicamente profesionalista. Acá se formaban arquitectos para salir a la calle y trabajar. Hay temas como las características del perfil profesional que podemos discutir, pero de cualquier manera era profesionalista. Los investigadores eran relativamente pocos y dedicados básicamente a los temas que yo decía. Nos pareció que era importante investigar en arquitectura, en el proyecto arquitectónico, investigar en los temas de tecnología y comenzar a investigar en ese momento algo que era muy difuso, que era el tema de la sustentabilidad. Por eso que en los primeros números aparece el grupo de Martin Evans y Silvia Schiller y gente de historia. Eran, digamos, los núcleos. Estaba también el grupo de Debussy con recursos físicos de salud y el grupo de barreras arquitectónicas que después evolucionó hacia un tema mucho más amplio.
las reuniones se hacían en el rectorado, las reuniones de investigación, donde se discutían los subsidios y las becas. Entonces, bueno, la primera reunión, voy yo como director de investigación, nos reunimos en un hall en la calle Viamonte, y el que era en ese momento secretario de investigaciones era Albornoz, el licenciado Albornoz. Dice, bueno, a ver, vamos para empezar la primera reunión, dice, vamos a hacer así, las ciencias duras se reúnen en aquel salón. Las ciencias blandas, como es filosofía, psicología, etcétera, en este salón. Entonces la gente se va yendo y yo me quedo ahí en el hall. Le digo, ¿a dónde voy? Dice, bueno, vos sos de arquitectura, podés ir a cualquiera de los dos lados. Eso que podía ser un aspecto negativo, para mí fue un aspecto positivo, porque era que la investigación en arquitectura tenía un brazo en las ciencias duras, en la física, en la matemática, y un brazo en las ciencias sociales. O sea, era un poco una escenificación de cuál era la situación en ese momento. No sé ahora cómo funciona, pero en ese momento arquitectura no tenía un reconocimiento en el área de investigación. Primer punto, por su carácter profesionalista. Y segundo punto, tampoco estaba muy claro hacia dónde, qué rumbo tomaría la investigación. Si hay algo que, digamos, era importante, era la jornada de investigación. Y nosotros, durante toda nuestra gestión, hubo todos los años reuniones de jornada de investigación donde los investigadores exponían y de alguna manera no solo exponían, sino se comunicaban entre sí. Y eso dio lugar a, digamos, una sinergia que era, de alguna manera, uno de nuestros objetivos. Es decir, que no hubiera compartimentos estancos entre las áreas de investigación, que hubiera alguna manera de intercambiar. Sí. Claro. Así que, bueno, el universo era amplio. Lo que siempre buscamos era ampliar el campo, sobre todo en los campos de la tecnología, donde había muy poco. ¿Por qué? Porque los profesores de tecnología ni pensaban en hacer investigación. Y poco también de arquitectura. ¿Por qué? Porque acá había una discusión en la cual Sarkis fue uno de los interlocutores. Los profesores de arquitectura, entre los cuales yo me contaba, porque era profesor de arquitectura, decían que ellos hacían investigación en el taller de arquitectura, que eso era investigación. Lo que ya estábamos del lado de la investigación, decíamos, no, eso es un ejercicio pedagógico. Investigar es otra cosa, es con otro método, con otras experiencias verificables, repetidas, etc. Bueno, todo lo que significa una investigación desde el punto de vista científico. Pero bueno, había que pelear, por un lado, contra los tecnólogos que no querían saber de nada con la investigación, y contra los arquitectos que suponían que la investigación era algo que no tenía mucho que ver con la arquitectura y que la investigación verdadera se hacía en el taller. Así que esa fue una pelea importante, conceptual, que surge también del carácter profesionalista de la facultad. En ciencias exactas, no podés decir no voy a hacer investigación, es hacer investigación. En filosofía probablemente también, pero hay carreras que son mucho más profesionalistas que otras. Que era muy importante tener una publicación con referato. Porque, es decir, estaba la revista Suma, estaba la publicación de los diarios, como ARC, o como en ese momento
el Cronista Comercial tenía una muy buena página de arquitectura, La Nación también. Entonces, no, lo que queríamos era una revista donde se publicara material analizado, referido, controlado, corregido. Bueno, eso era lo importante. Eso era el cambio. Claro. Y de alguna manera, la universidad, la facultad, necesitan la investigación para, digamos, ampliar los conocimientos. Si no, los conocimientos se van reciclando dentro de lo mismo. Claro. Teóricamente, la investigación debe servir para innovación, para verificar conocimientos, para rectificar y de alguna manera reconsiderar. Es un factor tiene que ser un factor de movilización. Mira, como modelo, básicamente lo que se hacía en la École Polytechnique, que tenía un área de investigación, un instituto de investigaciones urbanas muy fuerte, que un poco con el cual teníamos el vínculo desde la facultad, y que, bueno, digamos, le empezó a darle como la orientación. Y por otro lado, también importante, el apoyo de la universidad. O sea, el vínculo de la Secretaría de Investigaciones de la FADU con la Secretaría de Investigaciones del Rectorado fue muy importante, porque marcaron línea. Si bien la UBA y la investigación está muy sesgada por las ciencias exactas, pero también de alguna manera nos fijaba lineamientos y requisitos. En ese cumplimiento de requisitos fuimos aprendiendo mecanismos de financiamiento de investigación, presentación de becas, presentación doctoral, y nos sirvió además para diseñar los cursos de posgrado. Mira, había un grupo, no me acuerdo mucho, pero había un grupo que estábamos integrados por los coordinadores de investigación y gente del Politécnico de Lausanne, que hacíamos el análisis de las publicaciones. No había doctores en la facultad, así que estábamos creando todo al mismo tiempo. La investigación o referato, el doctorado, las posibilidades de control, todo simultáneamente. Había una preocupación, básicamente expresada por Elio Piñón, arquitecto catalán que colaboró con nosotros en el diseño del doctorado, de que el doctorado no se transformara en una especie de círculo cerrado, áulico, y que de alguna manera tomara en algún momento la orientación de la facultad. O sea que, como iba a haber doctores que iban a tener trayectoria en investigación y se iba a empezar a reconocer el doctorado como una instancia superior del título de arquitecto, que eso de alguna manera le diera la orientación académica a la facultad. Y eso era peligroso porque era como derivar la facultad hacia una orientación puramente académica y perdiera las raíces profesionalistas. Entonces íbamos a sacar arquitectos académicos con formación doctoral, pero después en la calle íbamos a tener serios problemas. Mira, yo estuve al principio. Creo que el hito importante es haber creado, sacado, podido publicar la revista. El segundo hito importante es que estemos en el número 30. O sea, eso significa una continuidad
desde el punto de vista académico, de la política de investigación. En muchos aspectos, la continuidad en nuestro país es un hito en sí mismo. La posibilidad de que algo permanezca, perdure, crezca, eso me parece importantísimo. Para mí es emocionante que podamos haber pasado del número 1 al número 30. No sucede en muchas actividades de la universitaria y tampoco en la vida social. Sí. Me parece que acá hay dos hitos, el primero y el actual. Es decir, que la investigación no haya solo la investigación teórica, sino que sea de aplicación. Entonces, al principio del decanato de Bortagaray, que coincidió, al principio porque el primer decano fue Duhovne, después, pero habrá sido por el año 85, 86, gobierno de Alfonsín, lo llama el decano el ministro de Obras Públicas de la Nación, el ingeniero Daniel Batalla. Vamos con Bortagaray a su despacho en el piso 21 de la torre del MOP, del Ministerio de Obras Públicas. Nos muestra el río y delante del río todo el área de Puerto Madero. Nos dice, ustedes son arquitectos, están en la facultad. Esto es un nido de ratas. Yo quiero saber qué es lo que se puede hacer ahí. Eran 250 hectáreas vírgenes, desafectadas por muchas razones. Consta en la historia de por qué Puerto Madero terminó siendo en ese momento un nido de ratas. Forma parte de la historia argentina. ¿Por qué Puerto Nuevo y todo eso? Y entonces nos fuimos con la idea de, a ver qué hacemos. Y primero, generamos un convenio de colaboración entre Ministerio de Obras Públicas, Estado Nacional, Universidad, Facultad de Arquitectura. Si mal no recuerdo, fue uno de los primeros convenios de colaboración de investigación aplicada entre la universidad y el gobierno nacional. A partir de ahí desarrollamos un grupo de investigación que analizaba todos los problemas que había alrededor de Puerto Madero, que había 20 jurisdicciones, unas encima de otras, solapadas, desde la policía, la gendarmería, puertos, privados, etc. Era un infierno cuando nos reuníamos todos los involucrados en una mesa de 8 metros de largo y cada uno tenía un pedacito. Claro. Ahí surgió la idea después de muchas discusiones, de crear un ente que llevara adelante, en ese momento lo llamábamos Ente para el Desarrollo de Puerto Madero, después se transformó en la Corporación Puerto Madero. Y por otro lado, había el grupo de investigación y un grupo de la cátedra del último curso que desarrolló proyectos alternativos que están en esta publicación. Esta fue una publicación que surgió al final del convenio, donde están todos los antecedentes y los proyectos del quinto año. Y fue como la semilla original del desarrollo de Puerto Madero, que es un fenómeno internacional, por su calidad, por su velocidad, por todo. Y fue de los primeros convenios de colaboración entre el Estado y la universidad. Que después hicimos muchos convenios. De hecho, el proyecto Campana o el proyecto Zárate son proyectos de colaboración entre el municipio y grupos de investigación. Y de eso se hicieron una buena cantidad, que significaba, por un lado, el aporte científico de la universidad a un municipio y recursos también para
el desarrollo de las investigaciones. Me dio una visión distinta de la profesión. Yo venía, como la mayor parte de nosotros, de la actividad privada, de la docencia de arquitectura y la actividad privada, concursos, edificios, etc. La pelea con los contratistas. Entonces, era como entrar en otro mundo y generar, además, un mundo diferente, que para mí no debería estar despegado de la realidad. Es decir, para mí el peligro de las áreas de investigación es encerrarse en la campana de cristal. Entonces pierden, por un lado, el contacto con la realidad, pero por otro lado también es necesario una cierta aislamiento justamente para poder analizar con instrumentos medianamente científicos. La apertura a la temática, tratar de impulsar proyectos innovadores, insistir con la investigación tecnológica, y me parece que todo el tema de IA y redes y el impacto de la inteligencia artificial en la arquitectura, en la enseñanza, en la vida social, son temas para investigar y para conocer y para difundir. El otro tema que también creo que tendría que estar, que supongo que está, pero no estoy muy al tanto, porque es todo el tema de sustentabilidad, ahorro energético, energías renovables, pero desde todo el punto de vista también, desde el punto de vista del proyecto y desde el punto de vista de la tecnología. Porque no es cuestión de hacer un proyecto y después ponerle calefones solares. ¿Cómo es para proyectar desde el principio con criterios sustentables? No es fácil. Ahora que estuvimos viendo proyectos, obras construidas, con el premio de ARC-FADEA, hay un par de proyectos muy interesantes que han tenido en cuenta y se siente la presencia del respeto por el territorio, por la naturaleza y por el uso de los recursos, digamos, sustentables. Y eso me parece que es decir, hay algunas direcciones que para mí deberían orientar la investigación. Porque yo he trabajado sobre el tema de los roles profesionales y uno de los temas que estuve viendo el año pasado, que son el tema de las carreras híbridas, que creo que es algo que viene marchando. O sea, medicina, ingeniería, arquitectura, ingeniería. Bueno, si uno habla con eso con alguna gente, se pone los pelos de punta. No tengo pena, no tengo problema. Pero me parece que es una de los temas que, digamos, se vienen. Ya no los compartimentos estancos profesionales, sino articulación. Grupos transdisciplinarios, pero además carreras transdisciplinarias.